His dreams I walked alone, narrow streets. Buenos días amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Tokyo Electronic. Señores, el día de hoy quiero compartir con ustedes un video respecto a los bombillos LED. He visto mucha información en internet sobre este tipo de temas, que son los bombillos LED. Muchas personas les gusta, personas que trabajan con electrónica o son aficionadas a la electrónica, y he notado pues por medio del internet que hay muchas personas que les gusta reparar este tipo de bombillos. Señores, el objetivo de este video es desmentir lo siguiente. Muchas personas he visto por internet de que alegan y aseguran de que al reparar este tipo de bombillo, el bombillo te puede durar a razón de 8 meses, perdón, te puede durar a razón de 10, 5, 6, 8 años, 10 años, no sé, una infinidad de años que dura el bombillo. Señores, esto es totalmente falso, ¿ok? Es falso, falso, no se dejen engañar por la gente, esto es falso. Un bombillo, al tú repararlo, nunca, jamás, pero es que ni el fabricante lo va a poner a trabajar a 10 años. Eso es imposible, señor, imposible. Le voy a explicar el por qué. Mayormente estos bombillos, típicamente estos bombillos de procedencia china, vienen con un problema de fábrica, es de temperatura. El problema de ello es temperatura, señores. Lo que afecta a este bombillo es la temperatura, el exceso de la temperatura que recae sobre los LED. Eso es lo primordial que afecta a estos bombillos LED. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a explicar aquí claramente cómo es el método más aceptable y seguro a nivel de rendimiento para que el bombillo te quede en condiciones, digamos, a un 90% óptimo. Quizás tú me vas a decir, no, pero ¿por qué no queda al 100? Ya te voy a explicar el por qué no queda al 100%. Lo primero que vamos a hacer cuando salgamos el bombillo, pasa que este ya lo destapé. Cuando el bombillo se nos estropee, vamos a desenroscar el bombillo, lo desenroscamos del socket, vamos a buscar una cuchilla filosa como esta, puede ser esta o puede bien ser un cúter, algo filoso. Vamos a ir con mucho cuidado y palanqueando el bombillo, palanqueándolo hasta que el difusor abra. El momento que ya hemos desacoplado el difusor, nos vamos a ir al punto, que es el punto que nos interesa. Típicamente cuando estos bombillos se dañan, dan dos efectos. Uno es que el bombillo deja de funcionar, el bombillo no enciende. Otro efecto que dan los bombillos LED es que cuando un LED se pone en cortocircuito, más no se quema, porque cuando el LED se quema por completo, que se rompe la juntura N y la juntura P, se rompe el sustrato, lógicamente él se abre y no deja pasar más corriente al resto de la serie. Recordemos que todos estos tipos de bombillos LED siempre van conectados en serie. Entonces, ¿qué pasa? Al fundirse un LED por completo, que se abra por completo, el resto de los LED pierden conectividad en la serie y lógicamente no encienden. Pero a veces pasa de que el bombillo LED no se abre por completo, sino que queda en modo cortocircuito, en una función como una especie de cortocircuito, mejor dicho. Cuando eso suele pasar, el bombillo enciende, pero enciende en un rango luminoso muy bajo. No a un 100% como tal, pero sí a un 10% o un 8%. Se queda muy tenue la iluminación del bombillo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que en sí el tema de mi video? Señores, esto no se debe hacer. Muchas personas he visto que cuando un bombillo LED se daña, sacan el difusor y ubican el LED que está dañado, que a menudo cuando ellos se dañan se le hace un punto negro a cada LED. ¿Qué es lo que hacen mucho? Extraen el LED y hacen un bypass o un puente. Eso no se debe hacer, señores. Eso no se debe hacer. Reparar un bombillo no se repara de esa forma. La forma más acorde de reparar el bombillo es que si se fundió un LED, se reemplaza el LED, ubicamos una refacción del mismo tamaño a nivel de vatio y voltaje y lo incorporamos nuevamente o lo suplantamos por el que se había dañado con la estación de calor. Ese es el deber ser de reparar un bombillo LED, señores. Jamás cometan ese error de que hacer un bypass, que sacamos y colocamos un punto de soldador. No, el bombillo sí te va a encender, pero no te va a durar nada. ¿Por qué? Porque cuando tú dentro de una serie LED, perdón, llámese bombillo, llámese tiras LED de televisores, infinidad de circuitos que trabajen con LED, ellos siempre vienen en serie. Todas esas conexiones vienen en serie. Si tú extraes un LED y haces un bypass, un puente, tú estás obligando al LED que sigue
El LED que sigue después del fundido lo estás obligando a que consuma más corriente de lo normal, a lo que él está calculado en el circuito. Entonces no es el deber ser. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues como tal, si se nos fundió el LED, sacamos el LED, ubicamos la reflexión acorde adecuada, la implantamos y acto seguido a eso nos vamos a ir al modo de control, a modificar el circuito driver. Este es el circuito driver que está aquí, el circuito que alimenta a todos estos LED. ¿Qué pasa? Este es una serie de LED de 16, ¿verdad? Y un driver de esto controla una serie de 8 y hay un driver de esto que controla la otra serie de 8 y en conjunto hacen que el bombillo encienda. Entonces, después que nosotros hayamos modificado o reemplazado el bombillo el LED, perdón, que se ha fundido, que hayamos colocado el LED acorde allí, nos vamos a ir al circuito driver y vamos a modificar el punto de control. La mayoría de estos drivers vienen con un pin en este modelo. El pin de control es el pin 4. Ese pin 4 se encarga de censar la corriente de retorno de los LED y ajustar la fuente a las exigencias del LED. Si dada la circunstancia hay una caída de tensión en el LED, en la serie, él la estabiliza y emite pues un voltaje estable y acorde a la serie. ¿Qué pasa? Que el truco, presta atención, para nosotros modificar el bombillo y generar de que de verdad el bombillo dure y no tener el efecto dominó que se da de que hoy cambiamos un LED, ya dentro de 15 días que volver a cambiar otro y cuando menos acuerda el bombillo ya no tiene LED, sino que están todos puenteados. Ese no es el deber ser. Entonces, ¿qué hacemos? Es el truco. Nos vamos, cambiamos, reemplazamos el LED fundido y nos vamos al punto de control. Siempre estos drivers siempre traen a la pata, aquí cerca, traen una resistencia de control que viene en un tamaño SMD, en un formato SMD. Esas resistencias SMD siempre son de 10 vatios, siempre. En estos bombillos de 6, 7, 8 hasta 10 vatios, siempre a menudo vienen con resistencias de 10 ohmios. ¿Qué hacemos? Nosotros vamos a reemplazar esas resistencias de 10 ohmios y la vamos a colocar, después que la reemplacemos, vamos a colocar una resistencia, pero no de 10, sino de 12 o de 15 ohmios. ¿Con cuál finalidad? Simple, la finalidad es decirle al driver de que baje un poco la cantidad de corriente hacia los LED, que es lo que buscamos, bajar un poco la cantidad de corriente hacia los LED. ¿Por qué? Porque si el bombillo está excedido de corriente, los LED en su defecto van a levantar más temperatura y se van a ir con más rapidez a un punto de fusión y el bombillo va a empezar a fallar, a estropearse. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros modificamos resistencia de control y haciendo ese procedimiento, nosotros le vamos a decir al driver de que baje un poquito la intensidad de corriente, perdón, hacia los LED y él se va a mantener de una forma más estable y menos saturada. Va a trabajar el bombillo un poco más desahogado. Esa es la forma correcta de reparar un bombillo. Jamás cometen el error de hacer puentes. Eso no existe, señores. Eso no es el deber ser. No es el deber ser. Porque tú montas un LED, haces un puente, ya mañana se te quema otro y después se te va a quemar otro. Y cuando menos acuerdas, ya el bombillo se dañó completo, pues ya no hay LED. Has hecho puros puentes. Entonces, es la forma más correcta que yo les sugiero para que el bombillo quede en unas condiciones un tanto a un 90% óptima y tratando siempre de dar lo más original posible el circuito. Siempre cuando trabajemos en electrónica, tratemos de dar los circuitos electrónicos lo más originales posible para que llámese el bombillo, la fuente conmutada, cualquier tipo de componente o equipo que estemos reparando, quede lo más original y en un mejor funcionamiento y en mejores condiciones pues, de funcionamiento. Yo de hecho, en mi caso, y le hablo con propiedades, porque esto no es falso, les estoy hablando con propiedades, yo en mi caso, aquí he reparado todos los bombillos de mi casa, he hecho estas modificaciones como les estoy explicando y el bombillo me ha durado 11 meses, 12 meses cuando mucho, me ha durado 12 meses. Quizás el bombillo no me ha durado más, porque como es de sobreentenderse, yo vivo en un país que es Venezuela, que es donde hay muchos problemas de fluctuaciones de corriente y esa corriente alterna, esos picos de fluctuación a nivel de alterna, me ha generado que se me dañe el bombillo, pero no por LED. El bombillo no se me ha vuelto a dañar por LED, sino por fuente de alimentación, llámese capacitor de aplanamiento o puente rectificador. Pero de resto el bombillo queda totalmente intacto como yo hago la modificación. Entonces son los que yo
quiero aconsejarle, pues ese es el motivo del video. Desmentir eso de que un bombillo va a durarte 10 años, 8 años, 9 años, 15 años, eso es totalmente falso, señora. No caigan en ese error de que un bombillo te va a durar 10 años. Eso es absurdo, eso es algo totalmente absurdo, eso no existe. La forma es tratar de alargar un poco la vida útil, es bajándole la corriente al bombillo, ¿me entiende? A los LED para que ellos trabajen más desahogados y no trabajen al punto de saturación, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Ya saben, recuerden, se fundió un LED, sacamos, reemplazamos, instalamos un LED acorde. Típicamente este tipo modelo de LED son de 1 vatio por 3 voltios, lo implantamos y después nos vamos al circuito de control. Esto se puede hacer típicamente en este tipo de bombillos que vienen con fuente conmutada. Posteriormente voy a grabar un video donde voy a explicar cómo hacer la modificación, pero en un bombillo que viene con fuente capacitiva. Un tipo de fuente muy distinta a esta, sino una fuente capacitiva. Yo posteriormente voy a grabar ese video y le voy a explicar en ese modelo cuáles son los componentes que hay que modificar para que también el bombillo pueda trabajar en condiciones no menos saturadas. Pues siempre el fabricante trata de poner estos bombillos al límite, no es el deber ser. Entonces, eso es lo que se puede hacer, pues, tratar de modificar de una manera muy original y el bombillo va a quedar con muy buenos resultados. No te va a quedar un 100% de iluminación, pero sí te va a quedar un 90% y de verdad es acorde. Te va a quedar muy bien porque la pérdida no va a ser mucho, va a ser un 8 o 10%, tampoco es que va a ser muy notorio pues el cambio de iluminación, pero sí va a ser más aceptable. Entonces ya saben, señores, recuerden, nunca cambiar estos LED y hacer un bypass, jamás se pueden hacer bypass o puentes, eso no es el deber ser, eso no va, ¿ok? Siempre traten de hacer un poquitico más de trabajo, pero el bombillo te va a quedar más acorde a la reparación y va a incrementar un poco más la durabilidad. Si te gustó el video, nuestro canal está comenzando. Si te gustó el video, regálame un like. Próximamente voy a estar grabando otros videos respecto a fuentes conmutadas. Voy a explicar también en fuentes conmutadas cómo modificar el circuito de control por si necesitas adaptar un transformador, un adaptador de corriente a cualquier dispositivo electrónico que pueda existir. Te voy a explicar cómo hacerlo, cómo modificarlo. Y también posteriormente voy a grabar sobre cómo extraer estos LED cuando la persona pues no posee o no dispone de una estación de calor, cuál es una forma más práctica de sacarla, que no es el cautín, pero una forma más práctica de sacarla y más original posible, y evitamos de maltratar por exceso de temperatura el plaque de aluminio y el resto de los componentes. Recuerda, si te gustó el video, regálame un like y bueno, será hasta la próxima, amigo. Saludos.